Político. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En lo que está siendo una gira triunfal por Asia, Donald Trump aterrizaba en Tokio con su habitual teatralidad, sabedor de que cualquier gesto en la espalda del emperador o con la primera ministra se convierte en noticia. Pero es que además esta visita no es una más. Se produce junto con la presencia como primera ministra de Sanae Takaichi, primera mujer al frente de Japón, que representa por un lado la innovación en ese componente femenino, pero por otro la continuidad de los Abenomics, de esa política de Shinzo Abe y su doctrina geoestratégica. El político apreciado por Donald Trump, asesinado en un mitin electoral. Además, reivindica sin complejos la admiración por Ronald Reagan, por Margaret Thatcher, pero también, como digo, novedosa por su componente femenino. Hablan ambos líderes de una nueva edad de oro en las relaciones entre Estados Unidos y Japón. Buscan transmitir la idea de una alianza sólida y renovada. Pero cabe preguntarse, ¿esto es una relación entre iguales o es más bien, y es lo que me parece, la prolongación del viejo vínculo entre el vencedor y el vencido en la Segunda Guerra Mundial? 80 años después de Hiroshima, las jerarquías no han cambiado. Estados Unidos sigue marcando las líneas de seguridad de Asia-Pacífico, sigue controlando un archipiélago de bases militares con más de 50.000 soldados desplegados directamente en territorio japonés y sigue dictando de una manera u otra, directa o indirectamente, los límites del rearme nipón. Ahora ponen sobre la mesa un nuevo acuerdo multimillonario para comprar armamento estadounidense. Pero esto no es sino una confirmación más de la dependencia estructural de Tokio respecto de Washington. Japón incrementa su gasto en defensa, sí, pero lo hace porque Washington lo autoriza, porque Washington lo necesita, lo pide, lo reclama. Trump aprovecha para elogiar a Takaichi, hablar de ella como una líder fuerte, muy en la línea de Abe, de quien dice que le habló de ella con gran respeto y admiración. La propia Takaichi propone que Trump sea nominado al Premio Nobel de la Paz por su determinación en terminar con los conflictos globales, y Takaichi además coincide con el líder de Estados Unidos en otro asunto más. Comparte una visión conservadora del orden mundial, con un claro sesgo hacia el nacionalismo económico y una evidente desconfianza hacia China, con un toque de patriotismo pragmático. Japón está intentando afianzar y buscar una identidad estratégica en lo geopolítico, una soberanía internacional que, sin embargo, está desarrollando bajo la sombra omnipresente de unos Estados Unidos que sigue siendo quien controla en una suerte de protectorado moderno del siglo XXI lo que hace o deshace Japón en este ámbito. Hay que recordar que la Constitución nipona desde el 47 limita formalmente el uso de fuerza militar. Esas restricciones se han ido relajando, pero han ido haciéndolo a medida que lo ha ido permitiendo Estados Unidos. Durante décadas Tokio mantuvo un ejército de autodefensa simbólico, todo bajo los permisos tácticos de Washington. Ahora Japón se rearma. ¿Cómo? Con la bendición estadounidense, y el impulso surge no de una decisión libre, autónoma de Japón, sino de algo impuesto. Sirve como pieza clave en el sistema de contención frente a China que quiere establecer lo más sólido posible Estados Unidos. Al final, Trump, es evidente, no visita Tokio para ceder poder o para cambiar la relación, las asimetrías de esa relación bilateral, sino para reafirmarlo, para dejar claro que Japón tiene que asumir más responsabilidades en su defensa, pero porque lo quiere Washington. En el lenguaje de Washington esto significa aumentar el gasto militar en tecnología armamentística estadounidense. Una alianza, sí, no es mentira, pero es una alianza asimétrica.
no son socios soberanos. Trump ha encontrado en Takaichi, eso sí, una interlocutora ideológicamente cercana. Ambos hablan el mismo idioma político, creen además firmemente en ambos casos en la supremacía del Estado-nación frente a los organismos multilaterales, en el poder de la disuasión armada y en la historia, en el convencimiento de que la historia al final la terminan escribiendo los fuertes. Por lo tanto, ambos quieren ser solventes y fuertes frente a los rivales o enemigos que plantea la geopolítica en esa zona del mundo. Japón busca asegurar su papel en la cadena de suministros estratégicos, lo sabemos. Estados Unidos quiere reconstruirla frente a China. Las tierras raras son el as en la manga de Pekín, con ese control casi absoluto del procesamiento mundial de estos minerales. Y Tokio, hay que recordarlo, aprendió a las malas la lección, porque sufrió en 2010 un embargo chino temporal a esas tierras raras parecido a lo que hay ahora frente a Estados Unidos. Entonces exploró otras alternativas como el reciclado, procesamiento de estos materiales fuera de la órbita china y parece que le dio bastante resultado y de eso quiere ahora aprovecharse Estados Unidos. La nueva edad de oro que ambos líderes proclaman puede ser una versión actualizada, parece que nos encaminamos a ello, de la vieja dependencia de ambas naciones, el mismo vínculo, pero envuelto en nuevos discursos y adornado con gestos de camaradería. La pregunta evidente es si Japón puede ser realmente soberano mientras su política de defensa, su paraguas nuclear y sobre todo su proyección exterior dependen de los permisos que llegan desde Estados Unidos. ¿Puede haber igualdad cuando uno tiene bases en el territorio del otro? Cuando uno tiene las llaves de las bases militares, cuando uno tiene problemas, en este caso Japón, de llevar a su propia jurisdicción a los militares del otro que están en su territorio cuando delinquen. El desafío de Sanae Takaichi no es fortalecer la alianza con Estados Unidos, es obviamente redefinirla, ponerla en pie de igualdad. Mientras tanto, mientras no se arregle eso, la sombra de los crímenes de Harry Truman sobre la población civil japonesa seguirá siendo la que se proyecta sobre las relaciones entre Estados Unidos y Japón, la de alguien que puso de rodillas al otro. En esas seguimos. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta nos centramos en toda la información geopolítica de la jornada, primero en forma de titulares que llega en La Voz, porque los elabora, de Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Sintonizan Radio Intereconomía. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a comenzar a repasar, a entender qué es lo que ha sucedido en materia geopolítica y qué es lo más relevante en esta jornada en ese ámbito. Primero vamos a afrontar los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el huracán Melissa, que se acerca a Jamaica. La isla se encuentra en estado máximo de emergencia, al igual que Cuba, Haití y la República Dominicana, que ya están sufriendo evacuaciones masivas, cortes de agua y electricidad y el cierre de puertos y aeropuertos, mientras las autoridades refuerzan las medidas de prevención. A primera hora de la mañana el huracán se encontraba a 215 kilómetros al sureste de Kingston, la capital de Jamaica, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora. La India, entre tanto, se prepara también para recibir un ciclón. Se trata del ciclón Monza, que puede llegar a la costa oriental de la India y que tocará tierra este martes por la noche en el estado de Andhra Pradesh, lo que ha provocado la evacuación de decenas de miles de personas y provocado también la suspensión en el sistema de trenes y en el tráfico aéreo. Toyota invertirá $10.000 millones en construir plantas en Estados Unidos. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump tras reunirse con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Se construirán plantas automotrices por todo Estados Unidos, con un presupuesto de más de $10.000 millones. Eso es Toyota. Así que salgan y compren un Toyota. Y eso tiene mucho que ver con que ahora mismo tenemos todas las plantas de IA. Hay tantas cosas sucediendo en Estados Unidos y se debe al 5 de noviembre, día de las elecciones. Pero también se debe a los aranceles. Los aranceles han sido muy buenos. Estamos recibiendo billones y billones de dólares. Takaichi, por cierto, ha anunciado su intención de nominar a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz en 2026. La primera ministra nipona se suma así a la lista de líderes extranjeros que han solicitado el galardón para Trump en reconocimiento a su mediación en diversos conflictos internacionales, incluido el reciente acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Precisamente, Benjamín Netanyahu convoca una reunión de emergencia de su gobierno tras la última entrega de Hamás. Reunión de emergencia del gobierno de Israel después de que el cadáver entregado anoche por Hamás no corresponda a ninguno de los 13 rehenes muertos cuyos cuerpos permanecen aún en la Franja de Gaza. Según un examen preliminar, esos restos mortales corresponderían a otro de los rehenes ya entregado por Hamás y que ya habría sido enterrado. Fracasan las conversaciones entre Pakistán y los talibanes en Estambul. Las negociaciones entre Pakistán y el régimen talibán afgano para consolidar un frágil alto el fuego han fracasado tras 3 días de diálogo sin alcanzar ningún acuerdo. Las conversaciones, que comenzaron el sábado marcadas por la desconfianza sobre el terrorismo y las tensiones fronterizas, han terminado en un punto muerto y entre reproches mutuos entre ambas delegaciones. Portugal vota la nueva ley de nacionalidad. Ley impulsada por el gobierno que pone trabas a la obtención de la ciudadanía portuguesa. Se votará en una sesión en el Parlamento donde no está claro cuál será el resultado debido a la división entre los partidos. Y en Estados Unidos continúa el cierre del gobierno. Cierre de la Administración Federal de Estados Unidos, que alcanza este martes un hito importante. Los controladores aéreos no van a recibir su nómina, lo que ha hecho crecer la inquietud en todo el país por la continuidad del transporte aéreo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y sin más demora, lo que hacemos es profundizar en toda la información, Blanca. Continúa la gira de Donald Trump por Asia y continúa su visita de 3 días a Japón, hoy con la reunión con la primera ministra nipona como plato fuerte del día. Siempre he sentido un gran amor y respeto por Japón y diré que esta relación será más fuerte que nunca y espero con interés trabajar con ustedes, y en nombre de nuestro país solo quiero hacerles saber que siempre que tengan alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa que necesiten, cualquier favor, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, estaremos ahí. Somos aliados al más alto nivel. Asegura Trump, como acabamos de escuchar, que Estados Unidos es un aliado al más alto nivel de Japón, con cuyo nuevo gobierno ha firmado
esta pasada madrugada un acuerdo para garantizar el suministro de tierras raras y minerales críticos indispensables para industrias como la tecnología o la defensa. Sobre defensa han hablado también Trump y Takaichi, que ha anunciado que Japón aumentará su presupuesto en defensa al 2% del PIB a partir del actual ejercicio fiscal que termina el 31 de marzo, es decir, 2 años antes de lo previsto. Elogios también de Takaichi a Estados Unidos, a quien ha calificado como su principal aliado. Asegura la primera ministra japonesa que su país está listo para contribuir a la paz y la estabilidad mundiales. Estoy decidida, dice, a recuperar una diplomacia japonesa fuerte para proteger firmemente los intereses nacionales de Japón, y también deseo que Japón y Estados Unidos sigan cooperando aún más para promover el desarrollo de un Indo-Pacífico libre y abierto. El encuentro entre ambos mandatarios ha servido además para cerrar otros acuerdos, como la inversión de hasta $10.000 millones que Toyota hará en Estados Unidos. Se construirán plantas automotrices por todo Estados Unidos, con un presupuesto de más de $10.000 millones. Eso es Toyota. Así que salgan y compren un Toyota. Y eso tiene mucho que ver con que ahora mismo tenemos todas las plantas de IA. Hay tantas cosas sucediendo en Estados Unidos y se debe al 5 de noviembre, día de las elecciones. Pero también se debe a los aranceles. Los aranceles han sido muy buenos. Estamos recibiendo billones y billones de dólares. Sin duda, la reunión entre Takaichi y Trump es importante, ya que el país nipón se enfrenta a crecientes tensiones en Asia-Pacífico con China, Corea del Norte y Rusia, por lo que la relación con Estados Unidos es clave. Desde la perspectiva estadounidense, el reforzamiento de esta alianza contribuye a su estrategia en el Indo-Pacífico. Pero si hay una reunión que acapara todas las miradas, esa no es otra que la que mantendrán el jueves en Corea del Sur el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping. Me reuniré con el presidente Xi pasado mañana. Voy a un lugar maravilloso. Nos reuniremos mañana en una reunión fantástica. Pero ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué asuntos abordarán Trump y Xi Jinping el próximo jueves? Gemma González. Primer cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en noviembre pasado. A 2 días de que ambos mandatarios se vean las caras, lo cierto es que las tensiones entre China y Estados Unidos parecen haberse relajado en algunos ámbitos, especialmente en lo relativo a las tierras raras, tras las conversaciones mantenidas por Scott Bessent este fin de semana en Kuala Lumpur. Aunque la agenda de Trump y Xi no ha trascendido, el presidente estadounidense afirmó hace unos días que lo primero que tratará con su homólogo chino será el tráfico de fentanilo, que supuestamente procede del país asiático y que, según él, está empleando a Venezuela como parada intermedia antes de que la droga llegue a suelo estadounidense. TikTok también estará previsiblemente en la agenda de ambos mandatarios. En septiembre, Estados Unidos y ByteDance alcanzaron un acuerdo para que la aplicación siga operando en territorio estadounidense mediante una empresa conjunta con mayoría de capital americano. Taiwán será otro de los asuntos que previsiblemente aborden Trump y Xi en su reunión del jueves. Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha adoptado una postura más distante hacia Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera parte inalienable de su territorio y que es el mayor productor mundial de semiconductores. Trump no solo ha evitado aclarar su posición ante una eventual invasión, sino que ha acusado públicamente a Taiwán de robar la industria estadounidense de chips y le ha impuesto aranceles del 20% a los productos isleños. Según medios estadounidenses, Trump incluso habría prohibido al presidente taiwanés hacer escala en Estados Unidos el pasado mes de agosto. En este contexto, Xi podría aprovechar la urgencia de Trump por sellar un acuerdo comercial para conseguir convenciones respecto a Taiwán. El conflicto de Ucrania también podría estar en la mesa de negociación entre Trump y Xi Jinping. Pekín, aliado de Moscú, ha mantenido una postura ambigua. En los últimos días, el republicano ha asegurado que le gustaría que China echase una mano con respecto a Rusia, destacando la gran influencia que afirma tener Xi sobre Putin. Las tensiones en el mar meridional de China, aguas clave para el comercio mundial, también podrían incluirse en las conversaciones. Las conversaciones entre Xi Jinping y Donald Trump transcurrirán en medio del Foro Anual de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, un grupo de 21 países que buscan la cooperación y el libre comercio. El lema del encuentro de este año es Construyendo un mañana sostenible, conectar, innovar,
prosperar. Como siempre, refleja el espíritu del foro que ha permitido el impulso económico de países que hoy no serían lo que son sin ese marco de cooperación que permite la APEC. Con Estados Unidos y China compitiendo por su dominio regional, esta estabilidad podría peligrar. Pablo Llanoné. Ya asistimos a pruebas de esta competición el año pasado, cuando China, en medio del foro que transcurrió en Perú, inauguró el megapuerto de Chancay, una infraestructura portuaria que promete revolucionar el comercio transatlántico. En esta ocasión ha sido Trump el que, con más decisión que su antecesor Joe Biden, ha tratado de impulsar acuerdos con países miembros de la APEC momentos antes de que comience la reunión. Estos últimos días ha renovado su alianza con Japón y países del sudeste asiático, tratando de aliviar tensiones después de la guerra arancelaria. Además, ha firmado acuerdos sobre uno de los principales puntos de fricción entre Pekín y Washington, ya saben, las tierras raras. Este pulso entre potencias es el juego perfecto que, mientras impulsa avances dentro de la APEC, amenaza su estabilidad. Al fin y al cabo, este foro, creado en 1989, lejos de la competitividad, lo que busca es la cooperación. Forman parte de él 21 economías que lindan con el Océano Pacífico. Todas juntas suman el 56% de la producción mundial y el 46% del comercio global. Entre sus miembros destacan Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Tailandia, Vietnam, Rusia o Canadá. Sus principales objetivos son la colaboración para un desarrollo sostenible en la región. Para ello, incentivan el libre comercio y un multilateralismo eficaz a través de diversas herramientas que permiten reducir los costos logísticos del comercio e impulsar la apertura del sector servicios. Miden su progreso a lo largo del tiempo y adaptan resoluciones a través de un consenso general con la idea de mejorar los resultados ulteriormente. Este consenso, sin embargo, podría peligrar con países como Estados Unidos, haciendo, como señala el analista internacional Miguel Ángel Melián, lo que va en contra no solo del ideal de la APEC, sino de su propio país. Y va en contra de los principios que Estados Unidos lleva liderando desde prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, ese libre comercio, competitividad, etcétera, pero cada vez estamos viendo más esfuerzos de Estados Unidos de intentar controlar su cadena de producción y de valor, digamos, en este sector como es el de las tierras raras, el tecnológico y relacionado, de una forma más agresiva. Esta búsqueda de control aumenta el proteccionismo y con ello la lucha comercial entre China y Estados Unidos, que arrastra a otros países miembros de la APEC y sigue haciendo peligrar ese consenso. El caso más claro en este sentido lo podemos ver en Japón y en Australia, que aunque sean dos países que están desarrollándose también en el campo de las tierras raras, apuestan cada vez más por un cierto aislamiento a China en pro de fortalecer a Estados Unidos y decir, oye, aquí vamos a intentar prohibir el cerco de determinadas empresas nacionales incluso para que no negocien con esto. El consenso es tan valioso para los miembros de la APEC que incluso desde los 90 se ha evitado que se unan economías que puedan generar discordancia, como ha sido el caso de India con China. Al fin y al cabo, muchos países han crecido gracias a este foro y quieren estabilidad. Por poner algunos ejemplos, gracias a la APEC, Chile se ha convertido en una economía iberoamericana referente, comerciando con las tres principales economías de Asia Oriental. Vietnam ha logrado atraer inversión extranjera masiva y se ha consolidado como uno de los nuevos hubs manufactureros de Asia. Perú ha incrementado la inversión extranjera directa más de un 400%. México ha impulsado su comercio con Asia gracias a APEC, incluyendo exportaciones automotrices a Japón y Corea del Sur, que antes estaban bastante restringidas. Y así podemos seguir con un largo etcétera. Los beneficios del foro son muchos y por eso buena parte de sus miembros están interesados en que se logre estabilidad y consenso entre todos, lo que apunta directamente a esa mesa de negociaciones entre Xi Jinping y Donald Trump, los protagonistas del encuentro de este año. Y en Oriente Próximo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acusado a Hamás de una violación grave del alto el fuego después de descubrir que uno de los cuerpos de los rehenes devueltos no pertenecía a ninguno de los 13 rehenes fallecidos restantes. Pablo. Eran los restos de Ofir Zarfati, un soldado cuyo cuerpo había sido recuperado hace 2 años por las fuerzas de Israel. La familia ha denunciado la existencia de un vídeo en el que se ve a Hamás enterrando sus restos para fingir una recuperación falsa y engañar con ello a Cruz Roja, mediadora entre el grupo terrorista y Tel Aviv. El gobierno de Netanyahu ha reaccionado convocando una reunión de emergencia en la que debatirán posibles represalias. Desde el ala de ultraderecha de la Knesset, los
ministros Ben-Gvir y Smotrich defienden destruir o sancionar severamente a Hamás, aunque, eso sí, como apuntan diversos analistas políticos, es Netanyahu el único que toma la decisión, por lo que es de esperar que la respuesta sea más leve. Desde la oficina del primer ministro denuncian que Hamás ha estado violando los términos del alto el fuego en Gaza desde el primer día y que ahora Israel está harto de las mentiras del grupo chiita. Aunque son conscientes de que el proceso de recuperación de los cuerpos de los rehenes es complejo, declaran que Hamás está cruzando líneas rojas y que tendrán que tomar medidas al respecto. Cualquier resolución, eso sí, tendrá que estar coordinada con Washington como principal valedor del alto el fuego firmado este mes. Teniendo en cuenta las aspiraciones de paz de Donald Trump, es poco probable que salga adelante cualquier acción que pueda comprometer el avance hacia la estabilidad en la región. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Este puente de diciembre vive la magia navideña en Praga desde solo 890 € todo incluido con Soltour. Tu escapada perfecta a Europa te espera con vuelo directo desde Valladolid el 5 de diciembre. Calles iluminadas y mercadillos de ensueño. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, conseguir la certificación CIEGE de Informa y El Economista es la prueba definitiva a una gestión excelente. Ya está abierto el plazo para este año. Busca CIEGE en Google, realiza el test gratuito en la web e inicia el proceso de certificación dirigido por Informa. Destaca tu empresa frente a entidades financieras, colaboradores y clientes y mejora tu reputación de marca gracias a la visibilidad en eleconomista.es. Tu gestión, validada por los líderes. SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el gran punto de encuentro para profesionales, inversores y empresas del sector. Un espacio donde se analizan los retos del mercado, la innovación, la sostenibilidad y las nuevas formas de habitar. Del 13 al 15 de noviembre, Málaga será el escenario de las claves que marcarán el futuro del inmobiliario. SIMED 2025. Nuevos tiempos, nueva visión. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En nuestro afán de seguir explorando las relaciones y prioridades geopolíticas de los distintos países, abordamos hoy una nación especialmente cercana porque los lazos entre España e Irlanda tienen profundas raíces históricas. Desde las primeras migraciones de la costa norte hacia Irlanda, la llegada de irlandeses en el 17 y en el 18, tenemos una historia compartida que ha establecido vínculos duraderos y a día de hoy Irlanda y España siguen enriqueciéndose a través de sus relaciones bilaterales. Queremos saber cómo están, en qué punto. De hecho, este año se celebra el 90 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre Irlanda y España y por eso tenemos la suerte y agradecemos la presencia aquí en estos micrófonos del excelentísimo señor embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. Brian, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Irlanda es un país pequeño, yo creo que eso no lo puede dudar nadie, ¿no? Pero es diplomáticamente muy activo. ¿Cuál es la posición geopolítica de Irlanda en un mundo como este, que no es precisamente el más tranquilo, que está en profunda transformación?
La política exterior de Irlanda se basa en nuestra historia. Irlanda pasó 700 años intentando buscar su espacio en el mundo y finalmente en 1922 Irlanda es independiente. Y en las dos constituciones que ha tenido Irlanda, la resolución pacífica de los conflictos está en el centro de nuestra constitución. Y como España en la Segunda Guerra Mundial, Irlanda era neutro. Y Irlanda no es un país neutro en el sentido de Suiza, pero sí tiene una política, que es una política del gobierno, de todos los gobiernos, de no formar parte de una alianza militar. Eso no quiere decir que Irlanda sea neutro en cuanto a los conflictos ideológicos. Y claramente la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, Irlanda está involucrado en el movimiento en contra de esa invasión como cualquier otro país. Pero eso quiere decir, en vez de buscar armamentos para Ucrania, hemos acogido a más de 100.000 ucranianos en Irlanda, que es más o menos 2% de nuestra población y vinieron en 6 meses. Bueno. Y eso, eso no se hace fácilmente, pero los irlandeses han acogido a esos ucranianos y también mandamos equipamiento a Ucrania que no sea para uso bélico, principalmente en lo que es ayudar a las personas que están en situación difícil y también ayudar a los hospitales, ayuda médica. Embajador, ¿dirías que precisamente aprovechando esta coyuntura que tú dibujas, ha cambiado la percepción de vuestra neutralidad dentro de la sociedad irlandesa desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania? Ha cambiado en el sentido de que nosotros, los irlandeses, si se piensa en la geopolítica, ¿dónde está Irlanda? Irlanda está al lado de Gran Bretaña. Durante esos 700 años, una convivencia muy difícil, pero los británicos son entre nuestros mejores amigos y nuestros vecinos del otro lado son pescados principalmente. Y eso, claro, si tú vienes de Estonia, vas a tener otra impresión, otra imagen de lo que es tu seguridad. Y los irlandeses entienden que en la Unión Europea tiene un carácter cada vez más vinculado con la seguridad. Y eso viene también de los tiempos en que vivimos. Europa siempre ha gozado de un paraguas de seguridad de Estados Unidos y es obvio, no solamente desde esa administración americana, pero desde hace algunos años, que Estados Unidos quiere que Europa tenga más responsabilidad para su propia seguridad. Y es algo que Europa lleva años diciendo que sí, quiere tener más responsabilidad. Pero esa responsabilidad tiene que venir de una manera ordenada. Es los programas que tiene la Unión Europea ahora para gastar más en defensa, modernizar lo que es todos los ejércitos de Europa, es algo que va a tomar tiempo. Hay un programa ambicioso de 5 años, pero probablemente tomará unos 10 años. Y Irlanda, dentro de esa coyuntura, como no formamos parte de una alianza militar, pero sí aceptamos que nosotros también tenemos responsabilidad para nuestra seguridad y estamos doblando la cifra de gasto en defensa, pero de un techo muy bajo. Ya vamos a subir del 0,2% del PIB al 0,4%, pero eso no quiere decir que vayamos a parar en eso, porque nos reconocemos que el mundo actual es un mundo en que un país neutro también tiene que tener la capacidad de contribuir a la defensa de lo que es nuestra Europa. O sea que dentro de esos debates de defensa europea, de rearme de Europa, hablando incluso de posibilidades, sin concretar, sabemos cómo funciona Europa de lenta, un ejército común, unas capacidades militares compartidas. Claro, Irlanda entonces, por lo que nos cuentas, está dispuesta a contribuir, a participar del proceso. ¿No teme que eso comprometa su neutralidad tradicional? No, porque en cada momento Irlanda puede escoger si quiere profundizar ese relacionamiento en área de seguridad y defensa, y de todas formas aceptamos que la seguridad y defensa de la Unión Europea, de Europa, está amenazado. Entonces nosotros queremos estar en la mesa cuando se hable de esas
estas cosas y nuestra respuesta vendrá dentro del contexto de nuestra política tradicional. Irlanda viene reforzando desde hace tiempo su papel dentro de la Unión Europea. Próximamente va a asumir la presidencia del Consejo de la Unión en julio del 26, creo que es. Y eso, ¿qué le plantea? ¿Qué retos le pone sobre la mesa a Irlanda? Porque al final, en una Europa 27, no te toca tan a menudo. Es verdad, y yo llevo casi 30 años en la diplomacia y esto es solamente mi cuarta presidencia y probablemente la última, porque dentro de 12, 13 años yo espero ya estaré jubilado. Y esta vez los retos que tienen las presidencias actuales también van a ser nuestros retos. Lo que es la competitividad, los famosos informes de Draghi y Letta, que no son los primeros informes que nos informan de la necesidad de mejorar nuestra competitividad, pero yo espero que sean casi los últimos, porque si nosotros no tomamos en serio esa necesidad de mejorar nuestra competitividad, Europa va a estar en apuros en buscar su situación en una economía que va cada vez más rápido y hay una necesidad de Europa de aprovechar de todo lo que es el mercado común que hemos creado. También en nuestra presidencia, claro que va a haber las consecuencias de esa invasión ilegal de Ucrania, y Oriente Medio. Y Oriente Medio es un tema en que Irlanda y España están muy unidos en el posicionamiento de nuestros gobiernos. Al mismo tiempo, en 2026, el tema más caliente, más gordo va a ser el presupuesto de la Unión, porque hay una tradición en las presidencias irlandesas de hacer mucho progreso durante nuestra presidencia en lo que es el tema del presupuesto. Y no hay ningún secreto de que países como España quieren un presupuesto casi el doble del presupuesto actual. Irlanda ha pasado de ser beneficiario a contribuyente al presupuesto de la Unión Europea, y eso no quiere decir que hemos entrado ya automáticamente en el club de los que no quieren ni ven la necesidad de aumentar el presupuesto, pero sí, dada nuestra historia y esa proximidad con España, vamos a estar muy de la mano con España en proteger lo que es la política agrícola común y la política de cohesión. Siempre hay una negociación y esa negociación no va a satisfacer a nadie, que quiere decir que al final va a satisfacer a la mayoría de los países de la Unión Europea. Siendo Irlanda un país europeísta y partícipe de ese proyecto, ¿cómo ve el auge de una tipología de socios un poco complicados? Estoy poniendo nombre, no tengo problema. Hungría, Viktor Orbán, quiere ser parte, quiere recibir fondos, pero a su vez no para de salirse un poco de los cauces, de incluso proclamar que el europeo es un proyecto casi en desintegración, decía este mismo mes, lo cual es una declaración muy grosera, ¿no? Muy gruesa. ¿Cómo se gestiona una Unión Europea que cada vez es mayor, 27, y creciendo, con socios que parece que lo que quieren es dinamitarla desde dentro? Mira, la Unión Europea como proyecto es el mejor éxito que ha existido en el continente europeo desde hace muchos siglos, y la Irlanda de 1972, cuando entramos en la Unión Europea, yo siempre digo, yo soy un bebé de la Unión Europea, porque firmamos nuestro tratado en enero de 1972 y 9 meses después nací yo. Entonces supongo que fue el optimismo de mis padres en esta época. Celebrándolo. Un optimismo justificado, francamente. No sé qué exactamente les inspiraron de tener los 13 hermanos que tengo, que somos 14 en total. Sería mejor demográficamente si todos siguiéramos este camino. Pero en 1972 es cierto que hubo un momento en Irlanda en que veíamos las posibilidades que había. Y Irlanda quería entrar a la Unión Europea a partir de 1960. Pero en esta época solo podíamos entrar con el Reino Unido. Y con el bloqueo de Francia teníamos que esperar hasta
1972. Y estoy exagerando a lo mejor, pero desde 72 casi cada año fue mejor que el año anterior. Y pocas veces en la historia pasa eso. Entonces yo personalmente, claro que tengo una afición para la Unión Europea. No siempre compartido por todos, pero la gran mayoría de los irlandeses reconoce que nuestra independencia ha sido algo mucho más real dentro de una Unión Europea con la soberanía compartida, que parece algo irónico o contradictorio, pero en nuestro caso es lo que sentimos. Y Irlanda es uno de los países que más apoya a la extensión de los beneficios de ser miembro de la Unión Europea a todos los países europeos que lo quieran. Y el ejemplo de los Balcanes occidentales, donde llevamos más de 20 años intentando buscar la manera para que estos países que tuvieron su guerra busquen lo que otros países han encontrado dentro de la Unión Europea, la posibilidad de superar esos conflictos históricos. Y dentro de esa Unión Europea hay muchos países y cuando tienes una regla de consensos, que es lo que tenemos en la parte de política exterior, hay que buscar muchas maneras de encontrar una solución. Y el hecho de que ya estemos hablando del 19º paquete de sanciones contra Rusia quiere decir todos han sido partos difíciles, pero al final lo hemos conseguido. Y sí, es una pregunta abierta. ¿Cómo va a funcionar la Unión Europea con 30 o 35 miembros? Y luego hay varias respuestas, soluciones de eso. Alguno de ellos es cambiar los tratados. Claro, otras mayorías de votación, no apostar por el consenso, varias velocidades, minilateralismos. No sé cuál es la opción que más le gusta a Irlanda. La opción que nos gusta a nosotros es la opción que deja funcionar la Unión Europea, porque todo el mundo habla, cuando trabajas dentro de la Unión Europea, de lo difícil que es todo, que buscar consenso, tener que negociar con el Parlamento, con las instituciones, con los Estados miembros, pero luego al final de todo eso llegas al punto y dices, pero al final lo hemos conseguido. Y entonces nuestra cocina interna nosotros deberíamos dejar de hablar tanto de nuestra cocina interna. Nosotros nos pagan bien para negociar, para organizarnos, para tener soluciones. Y sí, es difícil, pero las alternativas son todas peores. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera con los Estados miembros que tenemos dentro de lo que es la estructura de la Unión Europea, las leyes de la Unión Europea, y cuando hay países que no están actuando de la manera debida, hay maneras dentro de lo que es los propios tratados de buscar soluciones, pero para esa Unión Europea de 30 a 35 sí vamos a tener que buscar otra manera de buscar las cosas. Embajador, sabemos que en un Estados Unidos menos protector con Europa, pero además no solo menos protector, sino que pone en riesgo el bloque comercial más importante del mundo, nos pone aranceles, pues hay quien dice hay que mirar hacia otro lado. Y ese otro lado tiene pocas opciones, en general es China. ¿Qué posición tiene Irlanda ante la creciente influencia de China en Europa, en paralelo con esa presión de Estados Unidos para limitar la cooperación tecnológica con Pekín? Porque sabemos, por ejemplo, que la máquina de ASML, la holandesa de fotolitografía, es europea, pero Estados Unidos te impide que la exportes a China porque se quiere limitar, vamos a decir, o proteger ciertas cosas. ¿En qué punto está Irlanda en esta disputa? Irlanda es uno de los países que más ha beneficiado de la globalización del comercio internacional. Y nosotros queremos mantener el régimen más abierto posible dentro de las leyes y las reglas. Y en el caso de China, China claramente está buscando dentro de la Unión Europea un mercado para sus productos, sobre todo en un contexto en que su relación con Estados Unidos está muy difícil.
Y el año pasado el déficit comercial de la Unión Europea con China se multiplicó por 2. Y eso no es normal. Y entonces es normal que la Unión Europea tome las medidas necesarias para asegurar que ese comercio sea un comercio justo. Eso no quiere decir que nosotros no queremos tener comercio con China, todo lo contrario. Y la respuesta de la Unión Europea y la respuesta de Irlanda dentro de la Unión Europea es buscar más mercados, más acuerdos comerciales, siempre que esos acuerdos comerciales sean de beneficio de los países de la Unión Europea. Y la Unión Europea ya tiene acuerdos acuerdos de comercio profundos con más de 80 países en el mundo, y eso va aumentando. O sea que la respuesta de la Unión Europea a un Estados Unidos que quiere otro tipo de comercio en el mundo, a una China que está a lo mejor buscando un mercado fácil para productos que no deberían de entrar en las condiciones en que entran ahora. La respuesta de la Unión Europea es más mercados, más acuerdos, y eso para todos los países de la Unión Europea yo creo que es la mejor opción para nosotros. Igual que España puede ser un poco la cabeza de puente de la Unión Europea con Iberoamérica, Irlanda es responsable, es el puente entre la Unión Europea y Estados Unidos, conociendo como conocemos la grandísima cantidad de estadounidenses de origen irlandés. Pues sí, y eso es algo que el gobierno de Irlanda, los gobiernos de Irlanda a partir de los años 60 han trabajado mucho para atraer inversiones de Estados Unidos, y la ventaja de su vínculo histórico, hablar el mismo idioma, un régimen financiero y de impuestos también que beneficia a esas compañías. Y ahí es la parte interesante. Para quien piense que Irlanda es un tipo de paraíso fiscal y eso es... Eso te iba a preguntar después. No exactamente eso, pero por ahí iba. Eso es importante decírselo, que hay muchos que piensan que esos son todos buzón de letras para esas compañías. Apple tiene presente en Irlanda desde 1979. Y en 79, ¿quién estaba con un iPhone? No existían en la época. Apple tiene 6.000 trabajadores en Irlanda. 6.000. Y eso es mucha persona para abrir cartas, si fuese el caso. Y lo mismo pasa con Microsoft, con todas las grandes compañías de tecnología y de la farmacéutica. Y la situación actual de las exportaciones de la Unión Europea para Estados Unidos, el 60% de nuestras exportaciones son farmacéuticos, son compañías o de Estados Unidos o compañías que ahora son irlandesas dentro de Irlanda que exportan de vuelta a Estados Unidos. Y tal como está el mercado en Estados Unidos actual, eso es la mejor manera para todos. El presidente Trump quiere bajar el precio de los medicamentos, tal como las compañías tienen organizado su producción en el mundo. Es la manera más eficaz que tienen. Entonces es más fácil negociar con ellos tal como están ahora que intentar que todos ellos vuelvan a Estados Unidos con todos los problemas de capacidad que tiene Estados Unidos para acoger esas fábricas, para tener mano de obra. Y países como Irlanda ya tienen presencia masiva de esas compañías desde hace años. Es evidente que yo no iba a cargar las tintas en el término como paraíso fiscal, porque obviamente no lo es, eso no resiste ningún análisis serio. Pero sí que es cierto que tiene una fiscalidad ventajosa. ¿Cómo lo justifica Irlanda respecto del resto de socios que en general cumplen todos otros parámetros de fiscalidad? La fiscalidad es una de las opciones que sigue siendo nacional, soberana. Entonces, países que no tienen las mismas ventajas físicas o de tamaño suelen utilizar la fiscalidad para atraer. Pero si solo tienes la fiscalidad, eso no le va a subir a cualquier país. Lo que Irlanda ofrecía es una mano de obra no solamente calificada, pero también acceso para los demás países de la Unión Europea. La mano de obra de Irlanda no es una mano de obra irlandesa, es una mano de obra española y europea. Y esa opción
todos los países de la Unión Europea la tenía, pero Irlanda lo tenía organizado de una manera que ofrecía no solamente la fiscalidad, ofrecía la posibilidad de organizarse de la mejor manera, de ser el lugar para esas compañías de hacer su manufactura dentro de la Unión Europea. Y cuando se habla del declive en Europa de la industria relativa a los servicios, Irlanda es uno de los lugares donde todavía hay unas fábricas de muy alta producción y de muy alta tecnología, tanto en el área farmacéutica como en los aparatos médicos, que si no fuese por la oferta irlandesa, probablemente no estaría dentro de la Unión Europea. Bueno. Entonces, esas son cosas que hay que pensar en la totalidad. Macedonia del Norte, por ejemplo, tiene una fiscalidad de 10%, 10-10-10, y ellos están beneficiando de eso, pero Macedonia del Norte no va a ser Singapur ni Irlanda en un año o dos. O sea, claro, que hay que ofrecer otras cosas. Irlanda, embajador, ha tenido un papel clave, me parece, en la cohesión de la Unión Europea después del Brexit. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Ya todo encarrilado? Porque, bueno, y aparte está la opinión que pido sobre el proceso, ¿no? Porque yo supongo que a mí por lo menos me parece un error, pero no importa mi opinión. Sí, no, y yo también tengo mi opinión, pero en cuanto a representante del gobierno de Irlanda, el Brexit no fue algo deseado, claro, para el gobierno de Irlanda, todo lo contrario. Y todos los beneficios que, sobre todo en apoyar al proceso de paz en Irlanda del Norte, se hacía la vida muy fácil para nosotros, porque el concepto de una frontera del siglo XX en el siglo XXI, en un organismo supranacional como la Unión Europea, tú podías elegir si la frontera existiese o no para ti. Y, claro, imponer esa frontera tipo siglo XIX-XX en ese contexto habría sido algo muy difícil. Entonces, todo lo que hemos hecho desde el Brexit fue garantizar lo que es esa vocación europeísta de los irlandeses. Y si eso quiere decir que Irlanda del Norte puede beneficiar de estar tanto dentro del Reino Unido como el mercado único de la Unión Europea, mejor para nosotros. Y mejor también para pensar en una Unión Europea en que hay muchas velocidades y el Reino Unido fuera de la Unión Europea no va a poder hacer las cosas, no tiene los beneficios que tienen los grandes países de la Unión Europea, pero estratégicamente la Unión Europea necesita al Reino Unido como amigo y necesita al Reino Unido también en el campo de seguridad y defensa. Y todo lo que se ha hecho fue intentar negociar de la manera que no es volver a ser miembro con todos escogiendo las cosas que a ti te gusta, pero haciendo todo lo posible para que esa relación fluya y esa relación tenga beneficios para las dos partes. Y con el gobierno actual del Reino Unido es obvio que ellos quieren tener ahora una relación más madura con la Unión Europea. ¿Cómo percibe Irlanda su relación con España? ¿La relación bilateral cómo es? ¿Es buena? ¿Es una relación en lo comercial, en lo estratégico? ¿En qué punto estamos más allá de la sintonía política? Sí. Bueno, la sintonía personal es algo que me choca positivamente todos los días. Hay pocos españoles que no tengan alguna experiencia de haber pasado un tiempo en Irlanda aprendiendo inglés. Uh-huh. Y no sé si aprenden el mejor inglés del mundo, pero sí es un rito de pasaje para muchos españoles adolescentes y tienen un cariño hacia Irlanda. Y en inglés nosotros llamamos eso la diáspora de la afinidad, que no son irlandeses, pero sienten un cariño hacia Irlanda, que casi se sienten como irlandeses y quieren mantener el contacto con nosotros. Y eso facilita mucho el trabajo de la embajada, porque la relación bilateral, y conmemoramos, como has dicho, 90 años de esa relación. Solo para dar una idea, hace 90 años, en 1935, el enviado irlandés, que no era ni embajador en esa época, no teníamos el derecho de tener embajada plena,
sus cartas credenciales fueron firmadas por el rey británico, porque Irlanda no tenía independencia diplomática en esa época, y presentó sus cartas ante un presidente de la República de España. Y yo, cuando presente mis cartas credenciales ante Su Majestad el Rey dentro de algunas semanas, van a ser cartas firmadas por el presidente de Irlanda ante el rey de España. O sea que ha habido mucha historia desde 1935, no todo positivo, y Irlanda y España han buscado su camino hacia la paz y la prosperidad, y siendo socios de la Unión Europea facilita mucho. El comercio va bien, el turismo va bien, las inversiones también van bien. Y una cifra que para mí es muy impactante. Somos 5,5 millones de irlandeses en la República de Irlanda, y 3 millones de ellos vienen cada año a España. 3 millones de los 5,5 millones. Y eso hace difícil el trabajo de la embajada, porque ofrecemos ayuda consular a esos 3 millones. Tenemos muchos consulados honorarios en España, con cónsulos honorarios fantásticos, la mayoría de ellos que son españoles. Y el año que viene vamos a abrir nuestro primer consulado de carrera en Málaga, que es un experimento para nosotros. Entonces mandarán una diplomática irlandesa, y en teoría ellos se va a ocupar, y su equipo, de 2/3 de esos problemas consulares. Entonces la embajada aquí en Madrid tendremos más tiempo para hacer más promoción de los lazos y sobre todo la cultura. Y cada semana en España yo veo que hay una pieza de teatro de un dramaturgo irlandés. Y yo estuve aquí hace 25 años, mi primer puesto fue aquí. Y en aquel entonces el director de teatro muy conocido, Mario Gas, él tenía la primera producción de La Reina de Belleza de Lenan, que es una pieza muy bonita de Martin McDonagh. Y ahora Mario Gas está de vuelta en Madrid con otra pieza de teatro. O sea que son ciclos. Son ciclos. Qué bueno. Y yo lo decía, el vínculo viene de antiguo, de pescadores, de presencia, apellidos incluso españoles que ha habido en su momento en la historia en Irlanda. Hay un vínculo muy claro por la parte norte de España, tremendo hacia Irlanda, y luego también ha habido irlandeses que han venido al sur, efectivamente. Se nos va acabando el tiempo. Quiero una mirada a futuro, aunque estés jubilado ya. ¿Cómo te imaginas las prioridades geopolíticas de Irlanda dentro de 20 años? Dentro de 20 años yo creo que una Irlanda que cada vez más arraigada en la Unión Europea, con las relaciones bilaterales que tenemos con los Estados miembros, visto aún más a partir del prisma de ser miembro de la Unión Europea. Y eso es algo que hoy día con España, cuando yo vaya a hablar con mis colegas del Ministerio aquí, es Gaza, Oriente Medio, y también todo lo que es la negociación de la agenda de la Unión Europea. Eso va a continuar, y de los 2,5 millones de irlandeses que no han visitado España, seguramente todos ellos ya habrán visitado España. Brian Glynn, embajador de Irlanda en España, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo un Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico, no se olviden. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Te apasionan el vino, los destilados o la cerveza? Aprende a catar y a entender sus claves con los cursos WESET de Artean Drinks. Formación oficial, online o presencial con tutores expertos. Entra ya en arteandrinks.com y sube tu nivel de conocimiento y tu paladar. Aprende con los mejores. Brinda con sentido. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Te dijeron que invertir era solo para ricos.
Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1.000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta y Ser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.